Todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a orar y a darle gracias a Dios porque nos permite llegar, porque podemos abrir su palabra y vamos a poner este tiempo en sus manos. ¿Está bien? Bueno, Señor, muchas gracias. Muchas gracias una vez más por tanta bondad, Señor. Gracias porque tenemos una casa, un lugar de refugio, donde podemos venir, Señor, a bendecir tu nombre, a exaltarte, a adorarte, a ofrecer nuestra vida, a ofrecer la vida que tenemos como un sacrificio vivo, este culto racional, este culto que rendimos a ti con el entendimiento, Señor. Permítenos entender tu palabra. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que nos traiga iluminación, entendimiento. Padre, dependemos de ti, no podemos y no queremos, Señor, hacerlo a expensas tuyas, Señor. Toma el control tú de estos minutos y de los que continúan a nuestra reunión, Señor. Que tú seas adorado, exaltado con nuestra atención, con nuestro corazón, con nuestros oídos, Señor, con todo lo que somos. Ayúdanos, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues buenos días a todos. Ya vamos a leer como 30 libros de la Biblia más o menos ahorita en la mañana. ¿Trajeron Biblia? Y hay unos que ya tienen la pluma lista. Fer está el filoso con la pluma ya. Lápiz, qué bueno, hermanos. Ahí también si les surgen dudas o comentarios los pueden anotar, es buenísimo eso. El tema de hoy, hablando de estar en victoria en Cristo, pues antes de la victoria que hay. ¿Verdad? Este es un tema bien interesante de la guerra espiritual. Hay guerra espiritual, hermanos, en nuestras vidas. ¿Sabía eso? Ahorita le voy a mencionar algunos textos de los muchos que hay. Nada más que, obviamente, muchos de nosotros, por el contexto que traemos o que teníamos, entendemos mal ese concepto, ¿no? De guerra espiritual. Llegamos a pensar que es hablar en lenguas, atar, desatar, reprender, declarar y cosas semejantes, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso. Ahorita vamos a tratar de ver un poco a la luz de la palabra algunos textos que hablan de eso. Quisiera que estuviéramos, para hacerlo más dinámico, listos alguien con la cita de Efesios 6, verso 12, y quien me levante la mano diga yo lo voy a tener. ¿Sí? Bueno, ok, Ruth. Hebreos 12, 4. Pedro. Segunda a los Corintios 10, 3 y 4. ¿Nadie? David, Víctor. 10, 3 y 4 ya lo tiene Víctor. Romanos 13, del 12 al 14, José. Gálatas 5, 17, Rita, mi amor. Primera de Pedro 2, 11, ¿alguien? Isa. Y Romanos 7, 23. A ver, pastor, muy bien. ¿Listos? Bueno, hablando de la lucha contra el pecado, es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. ¿Por qué digo fundamentales? Porque no se concibe la vida de un cristiano que no es probado o que no es tentado. Son dos cosas distintas. Prueba y tentación. ¿Estamos aquí? Eso es parte de una lucha que se genera dentro de nosotros, en nuestra mente, ¿sí?
Y ahí es donde empieza la batalla contra el pecado o la lucha contra el pecado. Y bien, ¿quién puede leer la primera cita, por favor? ¿Quién era? Muy bien. Bueno, ahí, gracias, ahí hay una descripción, ¿se acuerdan? En esta carta de la armadura del creyente. Y todos esos elementos, no vamos a ahondar en ellos obviamente porque es todo un tema, pero todos esos elementos tienen que ver con la armadura de un soldado en el contexto histórico de Pablo, ¿verdad? Y de los romanos. Y habla de varios elementos: la espada, el yelmo, el casco, las sandalias, el cinturón, todos estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos no son para que nos los pongamos, ¿verdad? Y hagamos una guerra física. Está hablando de verdades espirituales, ¿sí? Estoy solamente dando apoyos de que sí hay una lucha contra el pecado y una lucha contra los argumentos y una lucha desde adentro de nosotros, es decir, de nuestra mente y nuestros propios impulsos y deseos, ¿sí? ¿Alguien que lea Hebreos 12:4? Ok, la misma palabra ahí, combatiendo, está hablando de un término militar, hermanos. O sea, el término militar de lucha, contienda, está hablando de eso, de cuando los soldados se preparaban y hacían frente contra otros. Esa es la connotación en lo espiritual. O sea, tu vida, la vida mía, al salir y enfrentar cosas allá en el día a día, y podemos estar en casa, no por salir vamos a ir a la batalla, no, dentro de casa, también dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, de nuestro propio cuerpo, de nuestra ser, de nuestra vida, hay batallas y contiendas espirituales, porque hay impulsos y deseos de nuestra carne y hay verdades de la palabra de Dios aplicadas por el Espíritu Santo a nuestra mente, ¿sí? Que nos muestran y nos guían a la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Yo, por un ejemplo solamente, cuando estaba recién convertido, por allá por el año 2001, me iba como en Mateo 4, a los lugares desiertos a orar, con unos hermanos que conocemos por aquí, así, ¿no? Al desierto en la madrugada. Vieras el enjambre de chamucos que se sentían. No se los recomiendo, no es prudente, no es bíblico hacer eso. ¿Sí me explico? Irte a orar sí, pero no buscar propiciar una hora o una guerra en las tinieblas. No, hermano, no estamos diseñados para eso. No tenemos esa función. Y lo hacíamos y se sentía horrible, hermano. Viera qué lindo gritábamos, pero por temor. Y eso no es. El punto es que sí hay una contienda. Y lo que quería resaltar con esto es que aunque te determines, y yo me determiné, a ir a buscar a Dios a solas en un cuarto con Biblia, sin celular, y solo orar y leer la palabra, vas a tener luchas. Vas a batallar contra tu carne y contra tu mente. A veces más, a veces menos. ¿Sí me doy a entender? Porque luego asociamos con no busco a Dios porque no tengo ganas de orar, ¿no? Qué aburrido estar de rodillas o como tú ores y ver pasaje y meditar en él. Mejor me pongo a danzar y pongo alabanzas ahí en la iglesia, ¿verdad? Mejor hago esto, no, aunque te vayas a solas y busques tener comunión con Dios a solas, va a haber conflicto espiritual. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo con esto que no quiero conflictos, ¿verdad? No. Estamos hablando de una batalla de argumentos y de deseos. Y ahorita vamos a tratar de ver la tercera cita, 2 Corintios 10, 3 y 4. Víctor. Ok, gracias. Y ahí más adelante habla de los argumentos, ¿verdad? ¿Qué son argumentos? Ideas, pensamientos o pueden ser verdades.
verdades de la palabra de Dios. Esos son los argumentos de Dios, ¿sí? Contra los argumentos de nuestra carne o los argumentos del mundo. Ok, el asunto es que otra vez el mismo término militar, ¿sí? Contienda, lucha, batalla, siempre es eso, y ahí está muy claro. Cuarta cita, Romanos 13, por favor. 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, ahí otra vez estamos viendo al autor a los Romanos el mismo término militar. O sea, yo estuve checando las palabras y es eso, la idea es eso, hay una batalla, hay una contienda, hay una lucha y es verdadera y es constante, ¿sí? Miren, el asunto es que normalmente no nos damos cuenta. Salimos, vamos a decir que en la mañana ya oraste desde las 3, 4 de la mañana hasta las 6, leíste todo Génesis y ya sales, ¿no? Con todas las armas. Y en la salidita de tu casa te encuentras que el vecino te arrancó los brotos del árbol. ¿Sí? Ya empieza una contienda. ¿Crees que no? Sí, sí empieza. O ya viste que el vecino o las hermanas, ¿no? Ya vieron que pasó 3 milímetros la escoba para tu terreno al frente y te echó 6 gramos de tierra ahí. Y la vecina sí, pues siempre lo hace de adrede. Hermanos, hermanas, son cuestiones que van creciendo si las dejamos ahí. O ya miraste y, ay, voy a ver a la vecina o al vecino, ay, me cae más mal y le voy a saludar. ¿Será? Todo eso tiene que ver con nuestra conducta diaria. Gálatas 5:17. Súper más claro todavía, ¿no? Se oponen, es un término militar, son contiendas, son batallas espirituales. De nuevo, es muy importante. Estos textos que leímos, usted pueda revisar todo el capítulo en casa y ver que está hablando en ese mismo contexto de contiendas y de luchas contra argumentos y verdades de la palabra de Dios, contra lo que no lo es. Y están relacionados a nuestra vida, ¿no? A nuestra conducta. Primera Pedro 2:11. ¿Quién le tocaba? Que luchan, otra vez lo mismo, batalla, lucha, guerra, ahí está. Y siempre está tocando, bueno, argumentos como ideas o verdades contra lo falso, y también en otros capítulos está hablando de cuestiones de conducta que hacen evidente lo que hay adentro, ¿no? Cuestiones de conducta. O sea, y aquí está hablando de algunos pecados, o en Gálatas también 5, ¿no? Donde dice, manifiestas son, ¿qué? Estas son acciones, pero que ya están engendradas. Sí, ese es lo que da luz, lo que hay adentro. En algunas veces aparece la manifestación del pecado y en otros solo la contienda, ¿no? De las verdades y los argumentos de la palabra de Dios. Es Romanos 7:23. Gracias. La rebelión, este último texto está bien interesante porque habla, cuando dice que se rebela contra mis miembros, ¿saben de qué habla? De la rebelión de un soldado, ¿sí? O el del levantamiento y planeación de un soldado en contra de su propio ejército, ¿no? A eso está relacionada esta palabra cuando dice, hay una ley que se rebela en contra de mí. O sea, realmente la carne no te va a hacer un bien de cara a Dios. No nos va a hacer un bien de cara a Dios nuestra carne. Y eso es bien importante porque todo depende cuál es la fuente de nuestra información para vivir, hermanos.
Si yo entro y el Iván me debe 100 pesos y hace 7 años que me los debe y yo sigo pendiente con esos 100 pesos que me debe y cada que llego a la congregación me acuerdo de eso y en mi corazón está, qué mala paga es el Iván. No, el Iván no es así, pero es un ejemplo. O vi al hermano Rodolfo y se puso lentes de adrede el Rodo ahora porque se está riendo de mí. Cosas así, miren hermanos, hay tanto de eso, de inmadurez espiritual en nosotros, ¿sí? Que si escudriñamos nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que nuestra carne realmente no nos ayuda para acercarnos a Dios. Si estamos aquí, entonces no tenemos nada que confiar en nuestra carne. No nos ayuda, hermanos. Hoy tengo ganas, mañana, entonces tengo que confiar para seguir al Señor en mis ganas, en mi carne. No, hoy tengo ganas de adorar, pero mañana no. Hoy tengo ganas de buscar a Dios, mañana no, etcétera. Muchos ejemplos así. Entonces, ya vimos solamente algunos, hay más textos que hablan sobre la contienda espiritual. Le voy a recordar uno nada más, uno más, si me lo permite aquí Filipenses 1:27, que es el lema del campamento, ¿no? Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando. Es la misma idea, hermanos. La vida de nosotros como cristianos implica una contienda y una lucha diaria. ¿Sí? Y ahorita vamos a buscar al culpable. ¿Lo buscamos? ¿Sí o no? La pregunta en la pantalla es ¿con quién y contra qué? O sea, ¿quién lucha contra el pecado? ¿Y contra qué lucha? No, contra el pecado. No, bueno, vamos a tratar de ser más específicos. Y esto es para pensar, mis hermanos. La lucha entonces... Listo. ¿Contra quién lucha contra el pecado? A ver, todos luchan contra el pecado. ¿Todo el mundo lucha contra el pecado? Los hijos de Dios. Entonces, ¿será posible que nosotros le preguntemos a un hermano, ¿cómo estás, hermano? Y que siempre diga, ay, sí sabe, ¿no? ¿Será bíblico eso? ¿Siempre estamos en victoria? A ver, ¿quién dice que no y quién dice que sí? Ya se van a ir no, pues estamos en victoria porque Cristo venció, somos más que vencedores. Sí somos más que vencedores, pero vemos a la luz de la palabra que inclusive el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles, tuvieron tiempos muy difíciles y tiempos de prueba y tuvieron tiempos de tentaciones. ¿Sí? Y de manera que decían, bueno, siento que me estoy muriendo por dentro, pero aquí estoy, Señor. Y sí hay un mandato de parte de Dios de regocijarnos en medio de las pruebas y luchas. Regocijarnos. Y ya lo ha explicado muchas veces el pastor o los que enseñan aquí, que regocijarnos no tiene que ver con una expresión externa, ¿no? En victoria, hermano. Victoria, siempre en victoria. ¿Cómo está? En victoria, hermano. Y ya nada más eso, y en la adoración, en la ofrenda no se ve la victoria. En el servicio a veces no se ve nuestra victoria, ¿verdad? Con mi esposa, o mujeres, con mi marido, no estoy en victoria cuando me dice, oye, está muy quemado el huevito que me hiciste. ¿Sí o no? Miren, hermanos, son ejemplos prácticos, ¿sí o no? Ahí es donde tenemos que ejercitar, porque ahí hay lucha y ahí hay contienda, ¿no? Cómetelos así, si así se los come el Willy, ¿no? Y el perrito fiero ahí. Es un ejemplo, hermanos. Hay lucha y hay contienda. ¿Con quién? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una lucha constante contra nosotros mismos.
¿Contra el pecado? ¿Contra el pecado? A ver, ¿contra quién luchamos? Contra el pecado, sí. ¿Quién es el pecado? Ya empezaron a salir, qué bueno. Que salgan los pentecostales. Contra la carne, contra los deseos de los ojos, deseos del mundo, la vanagloria, los argumentos de Satanás, obviamente los míos, lo que nos rodea, pero lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? O sea, al pecado no lo podemos etiquetar nada más con una película fea, obscena o de terror, o contra el vecino que trae una ballena así helada, ¿no? Escarchada. No, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No solamente o sea, el pecado no solo es eso, hermanos, el deseo de eso es en nuestros miembros. Y ahí es donde vamos y tenemos que ver el origen de la tentación. ¿Sí? El origen de la tentación. Porque normalmente, bueno, no normalmente, bíblicamente, en principio vemos que por naturaleza vamos a querer culpar a Dios o a alguien más. ¿Y se acuerdan de Génesis, verdad? Cuando, ¿qué dijo Adán? ¿A quién culpó Adán? Algunos dicen que a la mujer, otros a Dios. ¿A Dios? Oye, ¿qué pasó, Adán? Lo que te dije que no hicieras. No, sí, Señor, la mujer que me diste. Porque siempre la mujer, pues. Qué mala onda el pecado, ¿no? La mujer que me diste, tú me la diste, Señor. Si no me lo hubieras dado, yo no hubiera pecado. No, no es así. Bueno, esa es parte, pues, de la expresión de la naturaleza del pecado. Culpar a otros. ¿Cuántos hacemos eso normalmente? Me faltan manos para levantarlas. Culpamos a otros, ¿verdad? No, las circunstancias. No, mi esposa, Señor, es que tú sabes que ella es, aquí en la iglesia es una, pero en la casa es otra. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Me doy a entender? Entonces, siempre es culpar y señalar. No. Bueno, eso es parte a considerar del pecado, que siempre buscará señalar a otros y no ver nuestra propia responsabilidad. Y vamos a este texto. Santiago 1:13. No le puse la cita ahí. Así, Santiago 1. ¿Por qué no se ve? Ok, ya. Por esto nada más. Ahí está la cita. Santiago 1:13 al 15 dice: cuando alguno es, ¿qué? Tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esta expresión, no diga, es muy fuerte, hermanos. Es decir, significa, deja de decir, pero en imperativo. Deja de culpar a Dios, deja de acusar a Dios cuando seas tentado. Deja de decir, Señor, pues me pusiste en esta situación, tú permitiste, entonces tú eres el responsable. Yo sé que algunos pueden decir, no. Bueno, nosotros luego en nuestra mente podemos llegar a pensar, es que Dios, ¿por qué permitiste? Eso es culpar a Dios, hermanos. O sea, le estás diciendo, tú tenías el poder de tener esta tentación que yo iba a tener, sea de alguna cosa o persona, pero no lo impediste, Señor. ¿Sí te das cuenta? Esa es una pregunta y no es piadosa. ¿Por qué permitiste, Señor? Aunque él sea como casi con ganas de llorar. No es piadosa. Y el punto a considerar es que deja de acusar a Dios. Dejemos de acusar a Dios cuando somos tentados. Dice Charles Spurgeon, empieza a hacer una diferencia y la quise anotar, me pareció muy interesante. Dice,
Dios juzga a los hombres, pero el motivo de una prueba es lo que la diferencia de una tentación. O sea, Dios prueba, pero Dios no tienta. ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas distintas. Él nunca inclina un corazón al mal, mientras Él hace todas las cosas y está en todas las cosas, pero no de tal manera que Él mismo haga el mal o pueda ser acusado de ello. Dios es santo, dice Juan, ¿verdad? No hay ningunas tinieblas en Él. Y una frase que comenta Adrian Rogers dice: Dios nos probará, pero no nos tentará. Dios nos pone a prueba para que nos mantengamos en pie. Satanás nos tienta para hacernos caer. Y nuestra propia carne también, no solo Satanás. La verdad es que Satanás no es omnipresente, no es todopoderoso, no es omnisciente. Entonces, hay una probabilidad tan pequeña de que sea Satanás quien nos pruebe o tiente. ¿Sí sabías eso? Pero tan pequeña. Digo, no sé si aquí hay un presidente de algún país. ¿No? O hay una cabeza grande de la ONU, o algún dueño de algún pozo petrolero allá en Arabia, que una decisión de él, una decisión de ellos trae estragos, ¿sí? Y hace desbalances en lo económico. Y se generan hasta guerrillas y conflictos militares por la decisión de uno de ellos. Creo que hay más probabilidad que ellos sean realmente tentados por Satanás que nosotros. Con esto no estoy diciendo que los ayudantes, porque esos sí son muchos también, ¿no? Los achichincles, los demonios, los ángeles caídos, nos puedan incitar. Pero nada más pueden hacer eso, hermanos. O sea, no te doblan las manos espiritualmente, ni te poseen para que tú hagas lo que no quieres hacer. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, ya creo que ya con eso podemos empezar a ver que la guerra o la contienda no va en ese sentido de ubicar demonio de tiempo en el celular. Demonio de chisme. Oye, yo lo quería decir. Demonio me soltó. No es cierto. Allá había fíjense hasta dónde llega este rollo, estas ondas equivocadas. Con ese mismo grupo con el que iba a orar yo en las madrugadas, decían: demonio de juega la parte. ¿Sabes qué es juega la parte? Bueno, es cristiano que finge ser cristiano. Y los que llegan... Nada, no es cierto. Cristiano que finge ser cristiano. Juega la parte nada más. O sea, tomas un papel, depende en el escenario que estés, tomas una actuación. Y y orando ellos decían: hecho fuera el demonio, juega la parte. Y dices tú, no hombre, tantas cosas que se iban a reír de lo que yo escuché. Gracias a Dios fui librado de eso. Entonces, bueno, vamos siendo objetivos a la luz de la palabra. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te pone, ni me pone a mí tentaciones. ¿Sí estamos aquí? Y tampoco es la idea de, bueno, pero Dios podía impedirlo. Y no lo hizo. Entonces, no. Aquí responde el texto, verso 14. ¿Cómo dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, antes de continuar, si la prueba es usada para bien, como lo podemos ver en el texto de Hebreos 11:17, es usada para un bien cuando somos probados,
Ahorita vamos a ver qué es lo que se prueba, porque la tentación busca sacar lo peor de nosotros, ¿sí? Lo malo de nosotros, lo que hay en una vieja naturaleza. Eso busca hacer la tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí estamos aquí? Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué crees? Él fue llevado porque él no podía ser seducido. Y eso es fundamental para nuestra vida cristiana, entender esa realidad. Él no podía ser seducido. Tú y yo sí. Por eso tuvo que ser llevado por el Espíritu. Eso es un descanso en que nuestro Señor Jesucristo fue probado y tentado en todo sin pecado. ¿Sí? Así que la tentación, según 1 Corintios 1:18, si lo quiere anotar para que lo revise después, está tratando de hacer que cumplamos un deseo legítimo, un deseo pecaminoso, pero que está ahí en la propia carne caída, de una manera ilegítima. Es como esto. Es como si tuviéramos un estuche de maquillaje espiritual y que nuestra carne, cuando vamos a pecar o cuando pecamos o cuando estamos planeando pecar, sacamos el Mary Kay diabólico, es el estuche pues de maquillaje, y le ponemos piedad y lo espiritualizamos. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Las hermanas saben más de esto. Y cubres cositas y se ve bonito y se ve atractivo. Bueno, eso es lo que el pecado intenta hacer en nosotros. Hacernos creer que está bien, que es bueno, que es agradable, que es codiciable, como en Génesis, ¿no? Eso es eso es donde debemos de poner mucha atención nosotros, porque esa es la naturaleza del pecado. O sea, no podemos confiar en eso, pues, obviamente, ¿no? De manera que a veces cuando queremos servir, vamos a poner un ejemplo más claro, en nuestro amor al Señor. Hermanos, hay una necesidad de aseo, ¿no? Ya se la saben esta, ¿no? ¿Cuántos quieren servir? Y todos levantamos la mano. Bueno, pues ahorita hay un espacio para aseo. Bajo la mano. Es que yo quiero audio y sonido, como pues el Señor me llamó a eso, ¿no? Yo quiero la batería esta que no suelta Carlitos. O Jeremy. Es que yo quiero el micro. No, yo quiero el micrófono de Bere. Es que yo quiero, porque el Señor hermanos, no estoy de verdad exagerando. Nuestra carne y puede querer maquillar eso de espiritualidad. Es que yo fui llamado a... Pero esta es la necesidad que hay ahorita. Bueno, entonces la concupiscencia, después de concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Esto hay muchísimo de qué hablar, pero si pudiera resumirlo, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero si podemos resumir esta parte, está hablando del proceso de gestación del pecado, la consumación del pecado, es decir, el acto del pecado, y lo que da luz. ¿Sí? Es como el pecado quiere fecundar en algo, en la acción del hombre, ¿sí? En que el hombre reciba, o la naturaleza pecadora de las personas, de nosotros, reciba eso y ya da luz el pecado, la acción, la obra. Y no nomás tiene que ver con obra o acción, puede ser una idea que yo abrace en el corazón, un deseo. Acuérdate que Jesús puso la ley aún más allá de lo que estaba escrito. ¿Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Te acuerdas? Dice Jesús, pero yo os digo que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste. Pero hay un proceso ahí de resistencia. También tenemos que identificar que el pecado, no estamos pecando cuando tenemos
un deseo de pecar. ¿Estamos aquí? Eso no es un pecado consumado. Obviamente tenemos que revisar nuestros pensamientos de que abundan, pero yo puedo tener una reacción, por ejemplo, como lo hemos platicado aquí con el pastor y los que estamos, y es un ejemplo que tiene autoría mía. Si le pegas una bofetada a alguien con todas tus ganas, creo que el cristiano, es más el pastor, que se paren el pastor aquí y que cada hermano de la iglesia le dé una bofetada, se le va a quitar lo amable, así como es de amable, igual a cualquiera de ustedes, supongo, porque va a haber una reacción en nuestra carne. Pero si no reaccionamos con violencia, con odio en el corazón, si no hay ok, voy a perdonar. Ok, el pecado no avanzó, no se gestó ahí, no fecundó. ¿Sí estamos entendiendo el punto? Y así en todo lo demás, mis hermanos. Otra vez, tener el deseo o el pensamiento o estar en la lucha de la tentación no es en sí mismo pecado, ¿sí? Sino cuando es llevado a cabo, cuando ya se anidó en mi pensamiento y en mi pensamiento lo disfruté, en mi pensamiento me deleité, en mi pensamiento obtuve lo que quería. Puede ser cosas, puede ser personas, pueden ser ideas. Yo me acuerdo mucho de esto y tenemos que ahondar en esto. Hace muchos años, muchos años, como 23, platicaba con un brother y lo invité a trabajar conmigo. Fuimos a trabajar y estábamos platicando de las cosas del Señor. Y me salió con unas ideas tan raras. No, es que yo ahí donde voy está mal la doctrina donde yo voy. Y ahí sigue, No sé si siga mal la doctrina o siga mal él. Pero él decía eso y es que no, mira, y la iglesia sí, la iglesia debe ser de esto, la iglesia, la verdadera iglesia tiene que no referirse a Cristo con su nombre, sino con otro. Y dije, ¿de qué callejón del infierno salió no? Bueno, les digo algo, hermanos. Él, aunque se reunía en un lugar donde se predicaba totalmente lo diferente y se creían doctrinas totalmente distintas, él estaba en su determinación de amar esas doctrinas o esas ideas. Y en esas ideas, cuando tú y yo tenemos una idea de Dios equivocada, ¿qué le hacemos a él? Cuando le hacemos mentiroso, la verdad no está en ti, Señor. ¿Sí me explico? Cuando quito la verdad de la palabra de Dios. Bueno, es un ejemplo para resaltar en nosotros que cuando nosotros resistimos a la verdad de Dios, que está aquí en el Evangelio, a las doctrinas de la palabra de Dios, de los apóstoles, dadas por el Señor Jesucristo, cuando las resistimos y no las creemos, eso es pecado, ¿o no? Bueno, es como hacerle un zoom al pecado en el corazón. Es que yo no, como lo que dijo el joven rico, ¿no? A ver, no, yo desde mi juventud esto. Ok, y el Señor vio codicia en su corazón. Bueno, vendes lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. Al rato regreso, Señor. ¿Qué descubrió? Que en su corazón estaba eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidarnos y ver al pecado como lo que es y la fuente y la raíz, porque se oculta, se maquilla, mis hermanos, entre nosotros mismos y ni cuenta nos damos a veces. Pero eso no quiere decir que somos inocentes, porque yo puedo estar otra vez maquillando muchísimo unos buenos deseos o buenas intenciones. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para que revisemos nuestro corazón y nuestras intenciones. Bien. La palabra tentado es esta palabra griega que habla de prueba o tentación.
significa poner a prueba. Este es el proceso. Por ejemplo, esto también lo tomaron, ¿saben cuál era la Biblia de Pablo y de ellos? La Septuaginta. Seguramente la Biblia griega, la traducción, la primera traducción del hebreo al griego, aunque también él sabía hebreo. Pero es lo que se dice, ¿no? Normalmente. Entonces, de ahí también es la misma idea de prueba o tentación. Es poner a prueba. Según el contexto habla de tentación, pero cuando trata de una prueba de parte de Dios, no es una tentación, es prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de nuestra fe, prueba de nuestra confianza en Dios. De eso se trata. Entonces, obviamente aquí dice probar o tentar, sí, pero está hablando del contexto, mis hermanos, ¿sí? Por ejemplo, cuando por ejemplo, los dos hombres en Hechos que vendieron, ¿te acuerdas? Que vendieron, que quisieron dar informes engañosos sobre la propiedad que vendieron y robar y mentir. Bueno, ahí fue una tentación en la que ellos incurrieron, donde pecaron. Pero cuando es una prueba, por ejemplo, Abraham, ¿quién se acuerda de Abraham? ¿Que fue tentado? ¿Tentado? Fue probado. ¿Qué fue probada? Su fe. Y ya iba a dar a su hijo y el Señor dijo, espérate. Su fe fue probada, su confianza fue probada. José, cuando fue vendido en Egipto, cuando fue vendido y enviado a Egipto y cayó en la cárcel y todo, ¿él estaba siendo probado o tentado? Y cuando estuvo con la mujer de Potifar, ahí, ¿qué fue? ¿Dios se la puso o fue tentado? Bueno, así podemos distinguir en la palabra de Dios esto. Bueno, la Biblia dice que Dios es santo, Él no puede ser, fíjense qué curioso, peirazo o peirazó, o peirazo es esta palabra de tentado. Dios, cuando habla la Biblia de Dios es santo, es apeirastos, sin ser susceptible a la tentación o al pecado. Él es imposible que Él sea tentado o seducido porque carece de esa capacidad de ser seducido o influenciado por el mal o por el pecado. Fue lo que vimos, ¿no? En Mateo 4 de Jesús. Él tuvo que ser llevado al desierto para ser probado, o sea, ser tentado, porque él no podía ser seducido por el pecado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportaciones? ¿Dudas? Ajá. ¿Fue probado? Ok. La prueba es cuando Dios somete a sus hijos a un examen de su fe y puede usar circunstancias difíciles. Hasta ahí yo lo entiendo así, ¿no? Igual el pastor ahorita nos va a aclarar la idea. Nos mete porque somos de Él, nos mete en circunstancias y pruebas para y ahorita lo vamos a ver más adelante, para afinar nuestra fe, o sea, hacerla más sólida. ¿Sí me explico? Obviamente, tú ves ahí a la gente, no es Dios. ¿Quién es el que está haciendo esas maldades? Según Job, ¿quién es el que llega y le quita los... Ok, sí, pero no es una planificación de Dios, pues. No nació en el corazón de Dios. Y siempre es así. O sea, a ver, nosotros dice la Biblia que no podemos ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero Dios no, o sea, Dios no es como, a ver, el Satanás va con todas estas tentaciones al trono y cada que tú eres probado, yo soy probado, es porque Dios dijo, a ver, esta sí, dale. No, Él en su gobierno y en su sabiduría, en su soberanía, Él sabe que van a soportar sus hijos y que no. En ese sentido, yo veo ahí su gobierno, ¿no? Y su soberanía, donde Él lo dice, yo no te voy a yo no voy a permitir que seas tentado más de lo que puedas resistir. ¿Sí me explico? Sino que dará la salida. Pero otra vez, el agente de tentación es Satanás, no es Dios. ¿Sí me expliqué? Cuando es probado, está hablando de ese proceso de evidenciar tu confianza y mi confianza en Dios, pero no con pecado propiamente.
sino con circunstancias. Puede ser duda, puede ser temor, puede ser persecución. De hecho, los apóstoles lo dicen mucho en el Nuevo Testamento. Tienen que ser probados por algún tiempo. Y ellos tenían persecución, pues obstáculo en el imperio, escasez a veces económica. Sí me doy a entender, no pecado propiamente. O sea, no es que el Señor gestaba en el corazón de ellos voy a codiciar al hermano o la hermana que está a un lado de mí, porque el Señor así va a reafinar mi fe. No, así no lo usa. ¿Sí me explico? Si no es por circunstancias que me llevan a una confianza mayor en el Señor. No sé si lo puedas ampliar tú, Ángel. No sé si te quedó claro, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Tentado a robar, ¿no? Sí. Sí. Sí, y otra vez es el punto, o sea, tenemos dos realidades, una naturaleza pecaminosa y una eterna, ¿no? Nueva, ¿sí? Otra vez es Dios, cuando nos mete en circunstancias es para que esta nueva naturaleza crezca, se fortalezca, sea más sólida su confianza en Él. Pero en ese momento también se puede valer, como lo hizo con Job Satanás, de decir, mira, el Señor te dejó. Mira, te quitó, nomás te dejó a tu esposa. Ahí está la peor tentación, ¿no? Nada más te dejó tu esposa, pero mira, y eso que fue tornado para mal, Job se mantuvo su confianza en Dios y al final dice que fue recompensado, ¿no? Muchas veces más. No sé si no te queda claro, seguimos. ¿Sí? ¿Seguro? La prueba. ¿Sí? Es que, perdón, creo que lo asociabas a la vida de Job, ¿no? Que hubo un daño, o sea, la vida de Job, los resultados, y él permaneció en la prueba. Pero como dice el pastor, es cierto, o sea, no es un daño colateral mientras no peques. No. Ajá. Ok, exactamente, es como lo explicaba Ángel. El asunto está que, ahorita hablábamos de ese tema y es bien importante, no cuando soy tentado estoy pecando. Eso es bien clave, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, no sé, tener un pensamiento de murmuración, ¿no? Y yo quiero ir a decirle a César porque César se escucha. Y, ¿sabes qué, Señor? No, perdóname, no pequé. ¿Sí me expliqué? Entonces, así, si podemos sacar aspecto por aspecto, nos vamos a dar cuenta que tentación no es pecado en sí mismo hasta que somos seducidos o atrapados en él. Consumado, exactamente. No siempre la consumación es el acto, puede ser en la mente o en el corazón. Uh-huh.
Ujú. Pues ya se nos fue el tiempo. Está bueno el tema, ¿no? Qué bueno que... Adelante. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Sí. Y gracias, Pedro. Ahí más adelante, pues quedé a medio aquí, a medias, quedamos y está bien, no hay prisa. Vamos a mencionar eso, justamente em, la lucha que hay entre amar el mundo y no amarlo. Porque ahorita lo que dice Pedro, y hablábamos, ¿no? Que Satanás seguramente anda ya en la ONU, en aquellos lugares, ¿no? Con Donald Trump a veces lo pasa a saludar y así. Seguramente con el gabinete y todo eso. Pero miren, es que de ahí es lo que dice Pedro, de ahí se desprende, de ahí hay instrucciones para que la información nos llegue a nosotros. Económicas, todos los deseos que se meten en los medios, todo lo que es codiciable, el estilo de vida codiciable, el modelo de ropa codiciable, el auto codiciable, la casa, el estilo de vida, la forma de pensar codiciable. Ahí está la gente viendo Hollywood y por eso hay hermanos no de aquí, de otras iglesias que de repente, así quiero que me ame mi esposo, mira, con chocolates, flores y que tenga 50 kilos de músculo y no, la verdad no. ¿Por qué? Porque eso que se estuvo recibiendo luego se trae a la mente como un argumento, como un modelo de vida, pues, de todo lo que no, por eso es otra vez lo mismo, ¿no? De qué nos estamos alimentando. También viene el tema aquí adelantito lo tengo, de que nos llenamos. Entonces todo eso, por la gracia de Dios, vamos a tratar de verlo. ¿Alguien más que tenga preguntas o comentarios? Aporten, aportaciones. Fíjense, ya con esto cerramos. Algo súper importante es que nosotros vemos en los eventos de la Biblia cuando hombres y mujeres son tentados y la instrucción de la palabra, Pablo a Timoteo le dice, no le dice a los jóvenes, O sea, él era un pastor, pero él iba a enseñar a la iglesia y la idea es, huye. No es, de los pecados juveniles. No, no está hablando de eso. Está hablando de que ese es un modelo donde son atraídos por ignorancia, por inmadurez, son susceptibles al pecado, por ignorancia y madurez, propios de una mente joven, o sea, no madura. A eso se refiere, no está diciendo
que nada más los jóvenes son tentados y probados. No, hermanos, le dice huye. Yo veo a José huyendo, ¿sí? Del pecado. Y hay más textos, los voy a buscar con calma, pero hay más textos donde la instrucción es huye de esos pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita lo mencionaba Ruth, es cómo me expongo al pecado o no. Otra vez, había un hermano por ahí que de broma decía, oye, ¿qué andas haciendo en un bar? No, ando buscando una tentación para vencerla. Eso es una tontería, ¿verdad? Si tú sabes que, o yo que soy susceptible a, no sé, carro, dinero, lujurias, etcétera, etcétera, no te expongas en lugares donde abiertamente está eso. ¿Sí me explico? Una vez, ahí está mi esposa que no me deja mentir, fuimos a hacer una cotización y me acompañó a Los Cabos y yo pues tenía como unos 70 años que no iba ahí a esa zona. No, nunca había ido a esa zona realmente a nada y fui ahí a la mera boca del diablo ahí, ¿no? O sea, las personas, hombres y mujeres casi, pues ya saben cómo, ¿no? Y yo ya no aguantaba estar ahí, me dolía la cabeza, o sea, estuvo muy feo. Y le dije, sácame de aquí, le dije, Lot quiere salir de aquí, le dije, sácame de aquí, le dije, ya, yo no quiero estar aquí, sácame. Es más, y no, es que hay un montón de tráfico y me salí, caminé como un montón para salir de ahí, de lo feo que estaba el ambiente y las tentaciones visuales y de todo. No necesito ser muy explícito, ¿verdad? Entonces no nos expongamos a eso, hermanos. Si sabes tú que no puedes tener redes sociales o mucho saldo porque vas a ver lo indebido, busca tener, ¿qué dije? Mucho saldo. Bueno, es que yo uso mucho saldo, pues. Bueno, ni mucho saldo, quise decir plan, pues, pero como no uso saldo, bueno, ya. Puro criticar a uno. No, traes mucho plan, pues, muchos megas modernos. Traes muchos megas ahí y los voy a mal usar. No lo hagas. Búscate un teléfono que sea menos inteligente que tú y que yo. Un chicharito. Brother, hermanos, yo he visto personas que han hecho eso, que batallan con ver cosas que no. Y ¿sabes qué? Mejor tengo porque estoy pecando continuamente. Eso es huir. Y así las mujeres. No, hermanas, ya con esto. Si tú ubicas a una hermana que es extremadamente débil en el mitote, o en la mentira, o en la crítica, o en la murmuración, no te juntes con ella. Ora por ella, ayúdala, pero no te juntes, o sea, no alimentes eso. Hermanos, si tienes hermanos cristianos que son mala influencia, que puro diciendo chistes groseros, hablando de los otros hermanos, qué sé yo, no te juntes con ellos, ayúdalos, enseña. No estoy diciendo que no platiques y que no una vez no, pero si hay una persistencia en una conducta, en un estilo de vida que no te edifica, que no te ayuda, apártate de eso, apartémonos de eso. Bueno, después seguimos con estos temas. Gracias y nos vemos al ratito. Dios los bendiga.